está diciendo qué es posible para la libertad y qué no, y pensamos que para el Estado protege la salud de la sociedad en general, pero también eso es bastante discutible, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el Estado puede restringir, de nueva cuenta hablamos del poder, puede restringir las libertades personales? Los 3 ejemplos que pone José son muy buenos ejemplos de cómo estamos pasando de un momento en el que el Estado expropió tu capacidad de decisión a un momento en el que estamos devolviendo esa capacidad de decisión a quienes son los sujetos que se han visto beneficiados con estas reformas, ¿no? El caso de las mujeres, el Estado todavía, desafortunadamente, en la mayor parte del país, ha expropiado esa capacidad para que ellas decidan si quieren o no abortar. Ha expropiado la capacidad e incluso ha puesto obstáculos para que si 2 personas del mismo sexo quieren contraer matrimonio puedan hacerlo, y sigue todavía expropiando la decisión en torno al tema de las drogas. Como bien han comentado ustedes, el asunto se hace más complejo porque hay una serie de discursos que se sobreponen, ¿no? El tema moral, el tema religioso o el tema de salud. Y siempre parece aparecer aquí una especie de contradicción entre una dimensión individual de la libertad y un valor social que entra en contradicción, ¿no? en los tres casos. Y por eso yo decía al principio que para entender el tema de la libertad hay que entenderla como un valor intersubjetivo, ¿no? Es decir, no puede ser absoluto. Eso significa que en principio el Estado no tendría que intervenir en este tipo de cuestiones que forman parte del ámbito de decisiones que tienen que ver con nuestra identidad y nuestro estilo de vida, ¿no? Claro. En algún momento yo comenté, fue ahí más o menos criticado, que el consumo de drogas debe ser entendido como un estilo de vida, ¿no? Porque es muy similar a lo que hacemos con el alcohol o con el tabaco, o con otros, con la televisión inclusive, ¿no? El café, exactamente. Claro. Y bueno, en ese sentido, concluyo, en ese sentido, la decisión te toca a ti. Y los límites, en mi opinión, se tienen que construir de manera intersubjetiva, ¿no? A través de los compromisos que se van generando pues en quienes hacen uso de estas reformas, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a una pausa para poder después seguir discutiendo sobre estos temas. El Museo de las Constituciones es una dependencia adscrita a la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, creada con el fin de dar a conocer nuestra historia constitucional y promover el respeto por el Estado constitucional de derecho. A través del Centro de Documentación y de diversos medios electrónicos, el museo difunde entre los niños, los jóvenes y el público en general la Constitución vigente que rige a nuestro país, haciendo énfasis en el fortalecimiento de los valores éticos laicos como son la tolerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, la solidaridad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Igualmente, el museo da a conocer todas las iniciativas de reforma constitucional existentes en la actualidad, así como la jurisprudencia. Mantiene al día la información sobre las constituciones de los estados y el estatuto del gobierno del Distrito Federal, estableciendo comunicación con los profesores de las universidades estatales y promoviendo la publicación de colecciones de las constituciones de cada estado. Estudiando lo que me gusta, haciendo lo que me gusta, no sé, los deportes, las actividades, ejercicio. Pues mi libertad la ejerzo desde cuando como, se me fijo las etiquetas, ya sabes, los transgénicos, los pesticidas, eso por la libertad pues de comer, y pues sobre todo en mi círculo, que ya es lo que queda, ¿no? Bajo los regímenes que estamos viviendo, cada vez son menos los espacios de libertad personal, creo. Pues en cada momento que tomo una decisión para tratar de promover mi propio bienestar y de la gente que me rodea. Siendo responsable de las cosas que yo hago, y pues todo lo que hago, hacerlo de forma correcta, no dejándome influenciar por otras ideas, o sea,
hacer lo que yo creo que está bien. Pues haciendo lo que considero necesario para mi persona, para mi físico y para mi familia. Ejerzo mi libertad pensando como yo, pues sí, pienso con todos mis compañeros, respetándolos en sus diferentes tipos de pensamiento. En mi caso, yo creo que ejerzo mi libertad estudiando pues la carrera que me gusta. Pues vivo mi vida plenamente, sé dónde estudiar, cómo estudiar, dónde trabajar y en qué trabajar. De esa manera ejerzo mi libertad. Agradecemos al público que siga con nosotros. Les recordamos que puede marcar siempre aquí a cabina para preguntar sobre los libros que son el obsequio que ahora tenemos del Museo de las Constituciones. Aquí en pantalla, pues un fascículo sobre el derecho constitucional, un poco una mirada general sobre la Constitución. También un libro del doctor José Gamas sobre la Constitución de Cádiz. Aquí podemos ver pues, bueno, esta importante Constitución que también fue parte de nuestra historia. Y por último, un folleto sobre la historia del recinto del Museo de las Constituciones, que fue anteriormente la iglesia de San Pedro y San Pablo. Bueno, seguimos entonces con esta plática. Creo que es importante una de las cuestiones que se comentaron en el sondeo, algo que nos habla también de la responsabilidad individual, ¿no? Es decir, esta libertad que tenemos, además de estar restringida por el Estado y por el derecho, también debería estar limitada por nosotros mismos, ¿no? Una responsabilidad, y hablando sobre estos derechos como la libertad sexual, como pensamos, no hay un libre uso de drogas, pero podemos pensar que si es parte de nuestra libertad, también tendríamos que tener esta contraparte que es la responsabilidad individual, y pienso que también está incluido ahí el derecho a la información, conocer más que otra cosa cuáles son las consecuencias que puede tener nuestros actos. La libertad sexual, evidentemente, tendríamos que tener conciencia de qué podría pasarnos, ¿no? Si no utilizamos, por ejemplo, anticonceptivos, el condón para evitar enfermedades sexuales. En el tema de las drogas, pues está clarísimo cuáles son las consecuencias. ¿Qué papel juega el derecho? ¿Qué papel juega el Estado? Y en última instancia la Constitución para, o los tratados internacionales, para que podamos también tener acceso a esta información y que al final es un derecho a conocer. No sé, José. Pues mira, yo creo que fue muy interesante el sondeo porque nos permitió ver en el universo de entrevistados algunas de las libertades a que nos hemos referido, ¿no? Por un lado, fue muy reiterada la libertad de conciencia. La gente siempre estuvo reconociendo su derecho a pensar lo que consideraran. Estuvo muy reiterado también, o se reiteró en varias ocasiones, el derecho a la libertad educativa, de elegir libremente la carrera que quieren estudiar, y se mencionó también el tema de la libertad personal, ¿no? Es decir, de llevar a cabo aquellas acciones que libremente deciden, teniendo en cuenta estos elementos que tú dices. Por un lado, que haya información suficiente sobre lo que se va a querer hacer, y ahí sí existe una obligación por parte del Estado que se refleja en garantizar información, por ejemplo, de las medicinas que uno puede consumir, de las consecuencias que puede tener la exposición de una persona a cierto riesgo o para ciertos daños, y en los temas, por ejemplo, que tú ya mencionaste, de libertad sexual y de consumo de drogas, o para tal efecto de cualquier otro producto que se vende en el mercado, sí existen ya obligaciones en las diferentes disposiciones jurídicas para que los vendedores de este tipo de productos, de cualquier tipo de productos, establezcan cuáles son los contenidos calóricos, los contenidos de los materiales que se utilizan. Otro ejemplo que salió en uno de estos muchachos que entrevistaron fue que él revisa los productos para ver si tienen productos
que son transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces habla también de la responsabilidad, no solo individual de las personas en ejercicio de su libertad frente a los demás, sino también la responsabilidad social y medioambiental que tienen las personas al ejercer su libertad de consumo en este caso, y como bien dices, pues sí existe una obligación del Estado de garantizar la información en los diferentes tipos de libertad tratados. No sé, Luis, evidentemente por tu experiencia habrás visto muchos casos de libertad, de tal vez la restricción de libertades. ¿Qué te parece desde tu experiencia? ¿Cuáles son estas libertades que son más importantes para el mexicano? Que ya vemos lo que se dice en el sondeo, pero desde tu vida profesional, ¿cómo lo sientes? Bueno, me cuesta un poco de trabajo decirte cuáles son las más importantes. Entiendo claramente en el sondeo las personas responden como de manera muy intuitiva, pero hay un común denominador, ¿no? Que es un poco esta posibilidad de hacer lo que tú quieres hacer, siempre y cuando respetes esos límites de los que hemos hablado ya en este momento, ¿no? Es decir, más que pensar si es más importante la libertad educativa o la libertad de expresión, lo que es necesario aquí es reconocer que el componente que es común denominador en todos estos casos es de la libertad, de la posibilidad de ejercer aquello que te está permitido hacer dentro de una sociedad y de hacerlo con seguridad, ¿no? De manera tal que nadie interfiera en ello. Yo te diría, a ver, me parece importante entender que el tema de los derechos se acompaña de las obligaciones, de las garantías y de los compromisos, ¿no? Es como un sistema, más bien. Claro. Los derechos y las obligaciones, que siempre se confunde un poco ahí de quién, la obligación de quién es. La obligación es del Estado frente a un derecho, ¿no? Entonces, estos dos elementos permiten potenciar el ámbito de ejercicio del derecho. En el caso de la libertad, esta se va consiguiendo a través de estos mecanismos que incorporan nuevos derechos, pero también a través de las obligaciones, ¿no? Y en este caso la obligación del Estado es precisamente la de brindar la información necesaria a todos los niveles para que tú puedas tomar decisiones informadas, para que puedas ejercer con mayor capacidad, digamos, tu propia libertad en el ámbito educativo, en el ámbito alimentario, en el ámbito sanitario, en todos, ¿no? Los ámbitos en donde tú puedes tomar decisiones. Y el otro componente, el de los compromisos, es fundamental para construir esto que tú comentabas, que son las responsabilidades individuales, ¿no? Frente al ejercicio de mi propio derecho. Insistimos mucho en que los derechos no son absolutos, uno tiene que tener conciencia de eso, claro. Y ese mismo discurso te ayuda a entender los temas de las manifestaciones en la calle, el consumo de drogas, el aborto, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que aquí lo que nos queda claro es esta evolución permanente, que fue una idea de la que partimos aquí, que no ha terminado, ¿no? Las libertades pues se siguen construyendo. Y bueno, vamos a ver la segunda cápsula que nos habla también de esta construcción en México de las libertades. El 1 de marzo de 1854 daba inicio la Revolución de Ayutla, encabezada por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Este movimiento era de corte liberal y tenía como pretensión primordial el derrocar a Antonio López de Santa Anna del poder. Un año después, lograría triunfar este movimiento armado y se convocaría a un nuevo Congreso Constituyente que iniciaría sesiones el 18 de febrero de 1856. Pero una nueva pugna estaba por comenzar, la de los liberales contra los conservadores. El sector liberal tenía una ideología basada en la exaltación de la razón y las libertades individuales, lo que se traducía a contrarrestar la injerencia que el Estado y la Iglesia ejercían sobre el actuar de las personas. Exigían la libertad de culto y la libertad de comercio, criticando de esta manera a la Iglesia Católica, que tenía el monopolio religioso y que poseía grandes propiedades que no aprovechaba, dejándolas en un estado de improductividad, por lo que se les denominó bienes de manos muertas.
Esta ideología se vio reflejada y plasmada en las leyes conocidas como prerreformistas. Estas se componen por la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. Posteriormente, la ideología liberal también impactaría en la nueva Constitución que promulgaría el Congreso en el año de 1857. Esta nueva Constitución, aunque no logró consagrar la libertad de cultos, consideraba la protección de la libertad desde diferentes perspectivas. La prohibición de la esclavitud y de autorizar la pérdida de libertad por voto religioso, la libertad de imprenta, tránsito, trabajo, enseñanza y la libertad de expresión eran algunas dimensiones bajo las que la libertad era consagrada y quedaba plasmada en el texto constitucional. De esta manera, la filosofía política del liberalismo impregnaba con su esencia la Constitución de 1857. Durante la guerra, Juárez expidió diversas leyes conocidas como leyes de reforma, mediante las que, siguiendo la ideología liberal, se pretendía contrarrestar el poder que el clero poseía. Estas leyes se conformaron por la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre Libertad de Cultos, así como diversos decretos encaminados al mismo objetivo. La guerra terminó en enero de 1860 con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Pero la lucha contra los conservadores no terminaba ahí, ya que con apoyo de un sector conservador, Maximiliano de Habsburgo llegaría a nuestro país para implantar lo que se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Para sorpresa de los mismos conservadores, Maximiliano manifestó su ideología de corte liberal, reconoció las leyes de reforma, confirmando así la libertad religiosa y la nacionalización de los bienes del clero. Maximiliano fue derrotado por las fuerzas leales a Juárez, lo que da inicio a una nueva etapa en nuestra historia, la República restaurada. A la muerte de Benito Juárez, Lerdo de Tejada asumiría la presidencia y durante su mandato elevó a rango constitucional las leyes de reforma, estableciendo así de manera formal la libertad de culto en el propio texto constitucional. Lerdo de Tejada gobernaría hasta 1876, año en el que Porfirio Díaz ocuparía el poder de manera continua hasta 1910. En el Porfiriato, nombre con el que se conoce a esta etapa, existió un gran crecimiento económico, pero esto a costa de las clases populares. La libertad se veía amenazada por la explotación que sufría la clase trabajadora como campesinos y obreros, que no contaban con derechos laborales que regularan la forma en la que el trabajo se llevaba a cabo. Este tipo de situaciones y la inexistencia de una verdadera democracia provocarían un levantamiento armado encabezado por Francisco I. Madero que estallaría la Revolución Mexicana. El proceso de la revolución se convirtió en un fenómeno complejo, en el que convergen la lucha entre diversos actores. Madero con la intención de derrocar a Díaz del poder para implementar una verdadera democracia. Victoriano Huerta encabezando un golpe de Estado contra Madero. Venustiano Carranza, que a través del Plan de Guadalupe desconocía a Huerta como presidente y creaba un ejército que tuviera como objetivo restablecer el orden constitucional. Villistas y zapatistas, luchando por que se tomaran en cuenta sus demandas de índole social, son ejemplo de las diversas pugnas que se desarrollaron durante la revolución. Al final del día, Carranza logró imponerse a sus adversarios para convocar a un nuevo Congreso Constituyente que daría como resultado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Constitución que sigue vigente hasta el día de hoy. Por supuesto que en nuestra Constitución quedó consagrada la libertad, la prohibición de la esclavitud, la libertad de enseñanza, trabajo, expresión, imprenta, posesión de armas,
tránsito, religiosa y comercio son las formas en que la libertad se reconoce y protege constitucionalmente. Bueno, agradecemos de nueva cuenta a nuestro auditorio que siga con nosotros y regresamos a la plática. Es súper interesante ver la historia de México y de nuevo, ¿no?, lo que nos ha costado estas libertades. Y sabemos que en la Constitución del 17, que sigue vigente, es un poco lo que veíamos en la cápsula, se establecen una serie de libertades y también algunas restricciones. La libertad corporal, la libertad de las personas para que siempre esté esta libertad, si se restringe, regulada por un juez, ¿no?, independiente, imparcial y todo lo que garantiza nuestra Constitución. No sé, José, ¿tú crees que hemos dado pasos para atrás en esta interpretación del texto constitucional? O incluso si las reformas constitucionales, pienso en la reforma del artículo 16, que ya habla, por ejemplo, del arraigo, que al final es una restricción a la libertad, ¿es una cuestión regresiva o es una cuestión que está acorde con la libertad como se entiende teóricamente o a nivel internacional? Bueno, yo creo que la libertad personal ha sido una práctica constitucional, yo creo que positiva, porque así también lo reconoce, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. La Constitución establece cuáles son las posibilidades en que el Estado puede limitar, o los particulares para el caso pueden limitar la libertad personal, es decir, cuándo puedo las autoridades o los particulares detener a una persona. Y las constituciones, entre más específicas sean sobre las causas y condiciones sobre las cuales se puede dar una detención, es mejor para la seguridad jurídica de las personas. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo cuando se trata de causas establecidas en la Constitución o en las leyes que de ella emanen. Da una definición la jurisprudencia interamericana de qué se entiende por leyes, y lo que te dice en esas interpretaciones la Corte Interamericana es que los límites a la libertad personal tienen que reunir este requisito formal de estar establecido primero en la Constitución, luego desarrollado en una ley, pero no porque esté desarrollado en una ley eso lo vuelve una práctica convencionalmente aceptable. Tiene que haber otros principios que se tienen que garantizar, como el principio de necesidad, porque es necesaria la limitación a la libertad personal en un caso determinado, y debe ser proporcional. No tiene que haber una relación entre el tiempo que te privan de la libertad y el acto que la persona lleva a cabo. Entonces, este conjunto de principios establecen que en nuestro orden jurídico, en la Constitución, están prácticamente todos esos supuestos. El arraigo es uno, que se puede criticar, no porque esté en la Constitución, pero en mi opinión, qué bueno que esté ahí y que no esté en la ley, sino porque eso no es necesario, no es proporcional y viola otras disposiciones de la misma Constitución y de los tratados, como el derecho a la presunción de inocencia. Pero hay otros, por ejemplo, que son práctica recurrente en México, que no está contemplado en la Constitución, que es la detención administrativa de migrantes. En ninguna parte del texto constitucional se señala que un migrante que no pueda acreditar su legal estancia en el país puede ser privado de libertad por un minuto por una autoridad. Se establece, sí, en la Constitución que una persona, cuando comete una falta administrativa, puede o pagar una multa o ser privado de la libertad por un tiempo de días, de máximo 3 días. Cuando una persona comete un delito, puede ser privada de la libertad mientras se lleva a cabo el juicio, que es la prisión preventiva, o una vez que comete o que el juez llega a su decisión final, pues para purgar una sentencia. Se reconoce también la detención entre particulares cuando se comete flagrancia, por ejemplo. Tú puedes detener a cualquier persona y ponerla a disposición de inmediato ante la autoridad más cercana. Pero en ninguna parte aparece la detención administrativa de migrantes, y es un número escandaloso de personas que están privadas de la libertad sin que exista una base constitucional para ello. La libertad es tan importante que, como todos los derechos, solo la Constitución, que establece esta libertad, puede restringir
este mismo derecho. Así es. ¿No? Eso es un poco lo que señalas. La otra cuestión es que, claro, nosotros partimos de la Constitución, pero luego existen estas leyes que establecen restricciones a la libertad, como la libertad de los migrantes, que aunque, como señala, son muchas personas, se habla de más de 70,000 personas que son detenidas en las estaciones migratorias. Y las consecuencias que tiene esta restricción son enormes, ¿no? Sabemos, nosotros al estar privados de la libertad, muchas veces se pierde el trabajo, problemas no solamente con la familia, sino también pues todo tipo de derechos se ven restringidos sin que eso sea realmente el objetivo. No sé, Luis, ¿qué piensas sobre eso? Sí, bueno, hay varias cosas ahí que comentar. Una primera que me gustaría es que a la luz de la reforma del 2011, la mirada, la perspectiva acerca del tema de la restricción de libertades debería ser otra. Un ejemplo interesante lo vemos en la redacción del artículo 18 después de la reforma 2005, ¿no? La de justicia penal para adolescentes. Hay una frase al final en la que dice, bueno, durante todo el artículo te vas dando cuenta de que la obligación del juez es la de evitar privar de la libertad, ¿no? Por las salidas alternas que hay, etcétera. Pero incluso dice, en el caso en el que se imponga una pena privativa de libertad, esta debe ser por el mínimo de tiempo posible, ¿no? Y alguien criticaba, bueno, mucha gente decía, no, pues es que eso genera incertidumbre, tal, pero es un principio que lo que le está diciendo al juez es, si vas a privar de la libertad a alguien, tienes que pensar en que se cumplan con estos principios de proporcionalidad, de necesidad, tal, de modo tal que el mínimo de tiempo posible puede ser, ¿cuánto se te ocurre? ¿Media hora? 15 minutos siempre será menos, ¿no? Entonces, esa mirada, ese enfoque, es un enfoque en el que se coloca la libertad como el eje, ¿no? Y, en todo caso, a la restricción como el accesorio, ¿no? Desafortunadamente, la mentalidad ha sido otra, ¿no? Ha sido exactamente al revés. Parece ser que lo que buscamos es generar cada vez más condiciones de privación de libertad, porque eso también disminuye la ansiedad sobre temas que nos preocupan, como es el caso de los delitos. La prisión preventiva